Isiano Herrera. Buenas tardes, estimada doctora Sonia Altagracia Isiano Herrera. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para la futura evaluación que haremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no debe superar los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente de la República y presidente de este Consejo Nacional de la Magistratura. Al mismo tiempo, hago extensivo este saludo a todos los demás miembros. Mi nombre es Sonia Altagracia Isiano Herrera y primero, antes de comenzar esta presentación, quiero darle gracias a Dios por haberme permitido estar en el día de hoy frente a ustedes postulando por una de las vacantes que se van a presentar en el Tribunal Constitucional. Mi hoja de vida la resumiré en virtud de que ustedes tienen esos documentos a mano y esa información y pueden consultarlo en cuanto les sea posible. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como licenciada en Derecho. De esa misma casa de estudio de una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Al mismo tiempo, tengo una especialidad de la Universidad Castilla-La Mancha en Interpretación Constitucional y Justicia Constitucional. También una especialidad en Derecho Penal Económico y Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Magistratura. Al mismo tiempo, poseo diplomados y cursos especializantes en materia de niños, niñas y adolescentes y de familia. En el ámbito laboral, tengo 25 años dentro del sistema de justicia. Inicié en 1998 como jueza de paz en ocasión de las vistas públicas que hacía la Suprema Corte de Justicia de entonces para reestructurar los tribunales de la República. 2 años más tarde fui incorporada a la carrera judicial y con ello he venido realizando dentro del sistema de justicia mi labor en varias jurisdicciones, especialmente en la penal y en la de jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. En la actualidad presido la sala penal del primer tribunal de niños, niñas y adolescentes. Con esta labor jurisdiccional que ejecuto, también soy docente en la Universidad AP en la asignatura de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Al mismo tiempo, tengo para expresarle que en el transcurso de estos 25 años, ejecutando la labor de jueza, he adquirido experiencias y conocimientos que me permiten presentarme ante ustedes para ser evaluada en la posición que aspiro y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia. Le damos la palabra al consejero senador Bautas Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes, licenciada. Recientemente, en los últimos años, pero recientemente se presentó un caso muy especial, un debate sobre el tema de educación sexual en el sector educativo. Yo le pregunto, ¿qué usted considera? ¿Hasta dónde son los límites del Estado sobre el deber de proporcionar educación
el derecho de los padres a determinar el tipo de educación que van a recibir sus hijos y el derecho de los padres a decidir la educación que reciben actualmente sus hijos, sobre todo enfocándonos en el tema de la educación sexual, por lo que se estuvo debatiendo recientemente en el país. Perfecto. Mire, la educación en los niños es fundamental y el Estado debe de proporcionarla, auspiciarla, pero la educación para los menores de edad no necesariamente es solamente del Estado, tiene que abarcar, tiene que ser un conjunto, tanto los padres como el Estado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los padres es que deciden qué tipo de educación darle a los niños. En ese sentido, en el plano sexual, creo que real efectivamente ese plano tenemos que abarcarlo, es importante, porque eso define muchas cosas, define ese respeto, define la formación de un adolescente. Entonces, con ese tipo de colaboración entre padre y Estado, podemos llegar a un bienestar y a una educación orientada a los buenos principios. Sí, cómo no. Uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos en nuestro país, que impacta incluso áreas y elementos que hablan de los avances que pueda tener un país, el tema de embarazo en adolescentes. ¿Qué impacto usted le daría a la inclusión de la educación sexual en temprana edad en la educación pública y privada del país? Señor senador, mire, eso de embarazo en adolescentes es un problema que está afectando mucho nuestra sociedad. Y tiene muchas aristas, muchos parámetros, muchas situaciones, porque envuelve un aspecto educacional, un aspecto social, un aspecto económico, un aspecto hasta de responsabilidad. En el sentido de que un adolescente, de que no tiene supervisión por parte de los padres. Al no tener supervisión por parte de los padres, no sabe discernir qué es lo que le conviene o no. En ese sentido, esa situación social que se está generando en este país es que está generando esa gran cantidad de embarazo entre adolescentes. Claro, podemos paliarlo, podemos disminuirlo, pero tenemos necesariamente que educar en valores y los padres asumir la responsabilidad de velar por el bienestar y la educación de sus hijos. ¿Cómo no? Le damos la palabra al diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. A ver si usted puede ayudarnos estableciendo alguna distinción entre derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Es que los derechos humanos, los derechos constitucionales son los mismos derechos. ¿Por qué? Porque están embarcados en la Constitución. Entonces, y no solo por eso, sino porque vienen a verificar, a establecer el bienestar del ser humano. La protección de esos derechos es fundamental. Por eso están contenidos en la Constitución. Realmente no hay diferencia. El derecho humano, ¿cuáles fueron más los derechos? Los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos. La Constitución Desde luego, discúlpeme que le interrumpa, Sí. teniendo en cuenta que los derechos fundamentales son derechos constitucionales. Por eso le estoy diciendo, los derechos constitucionales, los derechos humanos, los derechos constitucionales son el mismo derecho, los mismos derechos, son fundamentales todos. Muy bien, háblanos un poquito de eso.
Mire, los derechos fundamentales son el punto de partida del ser humano para garantizar su dignidad, para garantizar su estilo, hasta su estilo de vida. Entonces, esos derechos fundamentales son las garantías que nosotros es la garantía que la Constitución establece. A través de ello tenemos necesariamente que darle valor a los mismos, tratar de que se cumplan, tratar de preservarlo y sobre todo, tratar de darle la suficiente importancia y tratar de que cada día se cumplan más. O sea que nosotros tenemos que hacer que esos derechos primen, tal cual como lo establece la Constitución. ¿Y cuál es su criterio sobre las acciones afirmativas? Bueno, las acciones afirmativas son importantes, muy importantes, desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, porque ellas señalan, van a corregir un vacío o un defecto, mejor dicho, que tenga la norma. Y esto se presenta cuando los jueces van a fallar, los jueces constitucionales esencialmente van a fallar una situación cualquier de la cual están apoderados y tienen un vacío y tienen que corregirlo para no declarar la inconstitucionalidad de la norma. Entonces ellos lo suplen de oficio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Le damos la palabra al presidente del Senado, consejero senador Ricardo de los Santos. Muchas gracias, honorable presidente. Magistrada Sonia Altagracia Iciano Herrera, como jueza de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles entiende usted han sido las decisiones más importantes del Tribunal Constitucional en esa materia? Bueno, el Tribunal Constitucional ha emanado decisiones importantes sobre niños, niñas y adolescentes. Ahora me llega a la mente que ha protegido el derecho a la educación en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando la huelga primó el derecho a la educación y no el derecho a huelga de los maestros. En otra ocasión estableció que ningún colegio podía dejar de impartir la educación, dejar de dar la educación o sacarlo, mejor dicho, del colegio porque estuvieran atrasados en los pagos. Eso primó el derecho a la educación de los niños por encima del derecho a la empresa. En otra decisión muy importante del Tribunal Constitucional fue el derecho que estableció el derecho al apellido que tiene todo menor de edad a su padre. Con esto garantizaba ese derecho fundamental del interés superior y también mantenía, le daba una importancia capital y cumplía con los objetivos del artículo 55 en su numeral 7. El derecho al apellido verificaron, establecieron, como lo dice el artículo 55, es un derecho fundamental y además protegió ahí el derecho fundamental del padre a reconocer a su hijo y primó también el derecho fundamental del niño a tener el apellido de su padre y saber de dónde desciende. Muchas gracias, magistrada. Estimada doctora Sonia Altagracia Iciano Herrera, muchas gracias, felicidades por su exposición. Buenas tardes y le deseamos la mejor de la suerte. Gracias a ustedes. Recibimos nuestra 21ª postulante, la señora Ninos